Quiero invitarte a hacer una reflexión. Hasta este momento lo que hemos visto nos prepara ya para dar una buena sesión en línea, sea una capacitación, una clase, un entrenamiento, una conferencia, etcétera. Hemos visto ya algunos elementos que deberías tener, tu entorno, cómo prepararlo. Ya sabemos cómo crear una cuenta de Zoom y sus lineamientos básicos, cómo activar y desactivar tu audio, tu cámara, etcétera. Y también tenemos algunas nociones ya de seguridad. Con estos conocimientos tienes ya la posibilidad de desarrollarte de manera satisfactoria. Ahora bien, lo que viene a partir de este momento son experiencias que quiero compartirte en relación con cómo mejorar tu desempeño. No quiere decir que sean las mejores recomendaciones o técnicas. De hecho, la mayor cantidad de ocasiones que tú me escuches hablar sobre tips, yo te diré, no les hagas caso. La vida, suelo decir, no se vive con trucos, sino con convicciones profundas. Ningún truco te va a resolver la vida si es que no tienes ya un planteamiento perfectamente definido. En otras palabras, que tú sepas ya cómo crear una cuenta de Zoom no te sirve de mucho si no tienes un buen contenido. Esto que te voy a compartir tiene que ver con cómo mejorar la experiencia en vías, por favor mucha atención con esto, no de conseguir un aplauso, el reconocimiento, una felicitación, etcétera, por parte de tus asistentes, es decir, no me interesa que te luzcas, sino compartirles de mejor manera tu mensaje. Lo que vamos a tratar entonces es de hacer una experiencia más enriquecida. Si tú no tienes interés en conocerlo, finalmente puedes detener el video, tienes ya elementos con los cuales comenzar a trabajar. Tenemos tres momentos casi en cualquier ámbito de la vida, el antes, el durante y el después. Normalmente solemos ponerle mucha atención al durante. Sin embargo, tanto el antes como el después son sumamente importantes, sobre todo porque el después se va a convertir en el antes de tu siguiente clase porque irás acumulando experiencia. Al hablar del antes, quiero referirme, aquí quizás estoy ya inmiscuyéndome en algo que no me compete, pero ¿en qué es lo que tú haces para preparar tu clase? No te voy a dar ningún tipo de lineamiento, simplemente me gustaría invitarte a que contemples perfectamente cada punto que pudiera ser importante para el desempeño de tu siguiente clase o sesión virtual. Tienes los elementos que requieres, preparaste, por ejemplo, tu presentación de diapositivas, tienes los conocimientos para que tu clase sea lo más conveniente posible. Bueno, eso es algo importante, eso es algo que tú tendrás que revisar. ¿Qué pasa con el después? En el después tú irás ya acumulando experiencia de tu sesión previa, es decir, del durante, todo lo que vaya sucediendo, las preguntas que te hayan realizado, etcétera, las incorporarás para que ese después, como te decía, se convierta en el antes de tu siguiente capacitación, porque entonces sabrás ya, si no tuviste elementos para responder una pregunta, sabrás ya cuáles son las dudas y entonces seguramente tendrás mejores elementos para responderlas la siguiente ocasión. El durante. Ese es el ámbito en el cual ponemos mucha más atención y déjame decirte algo. Pretender decirte cómo comportarte, cómo dirigirte, cómo hablar, qué hacer, etcétera, es una falacia. La mayor parte de videos y tutoriales que te enseñen qué actitud tener durante, en realidad lo que te están invitando a hacer es desconcéntrate de lo importante y concéntrate en cómo te comportas, lo cual no es una buena práctica, pero más allá de ello, lo que te invitan es a dejar de ser tú mismo. Yo no te voy a hacer recomendación al respecto, excepto sé tú mismo. Tú ya tienes tus habilidades, tus conocimientos, todo lo que ya eres y todo lo que posees para poder dar una buena clase. Simplemente vamos a ver aquí algunos lineamientos que tienen que ver mucho con algunos detalles en el ámbito técnico y cómo puedes incorporarlos para mejorar la experiencia. Pero todo depende también de tu creatividad. Por ejemplo, en el antes, a mí me gusta mucho una presentación musical inicial. Te voy a hablar de los motivos de ello más adelante, pero tú imagínate simplemente cualquier sesión virtual a la que hayas asistido. Seguramente tú diste clic para conectarte. Si te permitieron entrar antes que el anfitrión, estás ahí conectado y estás viendo cámaras de diferentes personas, o a lo mejor no ves cámaras y solamente ves los nombres, y estás ahí a la espera, todo en silencio, hasta que súbitamente una voz suena y te dice vamos a comenzar.
¿Qué tal si al entrar a una sala tú tuvieras una musiquita de fondo agradable, tuvieras ya alguna presentación que te da indicio de que estás en el lugar adecuado y si entraste con demasiada antelación, a lo mejor te confundiste de horario o a lo mejor quisiste hacerlo así, pero que te avise en qué momento vas a iniciar? Puede ser una experiencia gratificante, por lo menos ya te sientes seguro, estoy en donde debería estar. ¿Qué pasa con el durante? Vamos a ver algunas, no me gusta llamarle técnicas, digamos algunos elementos, algunos recursos de los cuales puedes echar mano para integrar e interactuar. Porque lo que pretendemos cuando estamos haciendo una clase tanto presencial como virtual es que los alumnos o los asistentes se queden con algo, que aprendan. Pero sabemos que, si bien en el ámbito presencial es difícil mantener la atención, imagínate tú en un ámbito virtual en el que la persona no se siente observada, sabe que tiene total libertad de hacer lo que le plazca y a lo mejor decide dejar corriendo tu presentación mientras está en el celular o en las redes sociales haciendo otra cosa. ¿Cómo podemos hacer que las personas se sientan integradas e interactúen con nosotros? Finalmente, para el después, yo te dije, no hay mucha ciencia, puedes tomarlo como punto de partida para tu siguiente sesión, pero ¿qué tal si regresamos al inicio y hacemos una presentación musical también para el final, en el que haya quizás una invitación, un recordatorio, que la gente no simplemente diga, bueno, eso es todo, nos vemos, adiós, y súbitamente se cierre su ventana, sino que haya un espacio, 1 minuto, 2 minutos, en los que suena nuevamente la música y tú les dejas un aviso. Y la gente se empieza a desconectar y desconectar y a lo mejor antes de que transcurra ese minuto ya todos salieron, entonces tú cierras la sesión. Esas son algunas de las prácticas de las cuales vamos a hablar en los videos siguientes, pero quiero enfatizar en esto. Son algunas cosas que yo hago en mis presentaciones que quiero compartirte, pero que quizás tú determinas no me interesa porque yo ya tengo todo el conocimiento y todos los elementos para dar una sesión en línea, dado los puntos que vimos anteriormente, está perfecto. Te invito, si estás interesado, a que continúes con el siguiente video.